Bueno, vamos a ver entonces el tema de incidencia en sistema diédrico. Son temas genéricos que se estudian en otras geometrías. También incidencia significa estar en, pasar por, pertenecer a, estar incluido en. Entonces, ¿por qué se utiliza incidencia y no incluido? Porque yo, por ejemplo, puedo decir que un punto incide en un plano, que es pasa por un plano, o puedo hacer al revés, es decir, un punto pasa por un plano pasa por un punto, o sea que el tema de incidencia es más genérico que decir, pues un punto pertenece a un plano, porque puedo decir un punto está incluido en un plano, pero no puedo decir un plano está incluido en un punto, ¿vale? Entonces, lo de incidencia es fundamental por la terminología. El vocablo, decir incidencia es un tema más genérico que utilizar pertenencia, inclusión o cosas que sean afines, ¿no? Equivalentes, homólogos. Bueno, pues vamos a ver entonces ejercicios de incidencia, cuando una recta pertenece a un plano, cuando un punto pertenece a una recta, etc. ¿Vale? Son ejercicios, como ya digo, de visualización. Estábamos en sistema diédrico, que eran dos planos que se cortaban ortogonalmente, o sea, de manera que se cortaban con un ángulo de 90 grados, y teníamos que cualquier objeto, por ejemplo un punto, el punto A, que quedaba definido por sus dos proyecciones, ¿no? O sea, una proyección ortogonal sobre el plano horizontal, que era este, y otra proyección ortogonal sobre el plano vertical, ¿vale? Llevábamos a esto a su 2 y a su 1. La nomenclatura es importante porque yo así sé si es un punto, es una recta, es un plano, ¿no? Recordad, rectas, letras minúsculas, puntos mayúsculas y planos griegas minúsculas, ¿vale? Tengo entonces la representación del punto y el fundamento era que yo cogía este plano y lo giraba hasta hacerlo coincidir con este otro plano. De manera que la proyección esta entonces quedaba alineada con A1. Y esta línea de intersección que llamamos línea de tierra quedaba entre las dos proyecciones en el primer cuadrante, ¿no? Entonces teníamos el punto y teníamos sus dos proyecciones, A1, A2. Y uno de los primeros teoremas de diédrico decía que esos dos puntos siempre deben quedar alineados, ¿no? Porque un plano que pasara por ellos, que fuera perpendicular a esta línea, es tal que sus dos trazas, al hacer este giro, deben quedar convertidas en una sola línea. O sea que era imposible que un punto tuviera esta representación, por ejemplo. O sea que A2 y A1 no estuvieran alineados, ¿no? Eso sería lo primero que habría que tener muy claro, ¿vale? O sea que esto es imposible, esto no puede ser. Por lo que decíamos, el plano que pasa por aquí al hacer este giro, pues este punto queda alineado con, esta proyección queda alineada con esta, ¿no? Entonces hay que tener muy claro en el espacio que esto es hacer el giro, y una vez que hacemos el giro y hacemos coincidir este plano con este, los dos planos son el plano del papel, el plano de cuadro donde representamos todo, ¿no? Entonces, bueno, el primer ejercicio que se nos presentaría es cuando un punto pertenece a una recta. Por ejemplo, si yo dibujo esto así en el espacio, alguien ya me dirá, no, eso es imposible que pertenezca, ¿no? Porque no pasa por el punto, ¿no? Entonces, para que pase por el punto, necesariamente la recta debe tener sus proyecciones exactamente por el punto, por las proyecciones del punto, ¿no? O sea que sé que esta recta incide en ese punto, ¿vale? Ahora bien, si yo, por ejemplo, cojo el punto, y aquí surge la primera duda, ahora tengo otra vez el punto, con sus dos proyecciones, y ahora represento una recta así, por ejemplo, la proyección de una recta A1 y ahora represento la otra aquí, A2. La pregunta es, ¿esa recta pasa por el punto o no? Bueno, fijaros, de repente aquí pasa por A1, o sea, pasa por aquí. Bueno, necesariamente si pasara por aquí la recta por el punto, también esta proyección debería pasar por aquí. En el momento en que esto lo hago más abajo, ¿qué quiere decir? Que la recta está por aquí. O sea que visto desde arriba sí que coincide, pero visto frontalmente no. Entonces, este punto no pasa por la recta, ¿vale? Entonces, en consecuencia, podemos concluir lo siguiente. Un punto pasa por una recta cuando las proyecciones del punto están en las proyecciones de la recta, ¿vale? Nada más que eso. Así de simple. O sea, si A1
pertenece a A1, bueno, podemos poner B para que no haya confusión. Si A1 pertenece a B1 y A2 incide o pertenece o está incluido y A2 está incluido en B2, pues necesariamente el punto pertenece, ¿vale? Bueno, pues ahora un ejercicio que podría decir es, dada una recta cualquiera, por ejemplo una oblicua como esta, hacer un punto de esa recta que tenga cota 3 centímetros, ¿vale? Entonces tengo las proyecciones de la recta A1, A2 y un punto que tenga cota quiere decir que tiene altura 3 centímetros, o sea, respecto al plano horizontal está a 3 unidades de altura, o sea, si contamos aquí 3 unidades, 1, 2, 3, ahí estaría el punto, ¿ve? Pero ese punto tiene que pertenecer a una recta que me dan, ¿vale? Bueno, pues vamos a verlo en el espacio, sería un primer ejercicio bastante sencillito. Entonces, una forma de hacerlo, como ya vimos planos, pues es considerar un plano que pase por el punto, ¿no? Entonces, tengo la recta, vamos a representarla en el espacio. Estos ejercicios en el espacio conviene hacerlos para entender mejor el ejercicio. Tenemos los dos planos que se cortan ortogonalmente y ahora tenemos una recta oblicua, por ejemplo, que venga desde este punto hasta este. Vale. Yo cuando marco estos dos puntos se supone que es la intersección de la recta con los planos, ¿vale? Lo que decíamos, las trazas, ¿de acuerdo? O sea que una recta queda definida, pues en este caso, por las trazas y por la representación de la recta, ¿no? Aquí tenemos las trazas y tenemos las proyecciones de la recta. De hecho, me podrían decir cuáles son las trazas de una recta. Bueno, pues en esta, una vez que corta aquí, bajo una vertical, ahí tengo una traza. Una vez que corta aquí, subo una vertical. Donde se cortan estas dos, ahí está la otra traza, ¿vale? Bueno, entonces me dan una recta y me dicen un punto, hazme un punto de esa recta que tenga una altura dada. Vamos a ponerlo aquí, pero todavía no sabemos dónde va a quedar, ¿no? O sea que este punto tiene una altura de 3 centímetros, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a verlo en diédrico. Lógicamente, si hago un plano horizontal que pase a esta altura, un plano horizontal a esta altura, en realidad me va a tocar a la recta en el punto 3, ¿no? Evidentemente, ¿no? Bueno, pues esa sería una forma de hacerlo. Hay muchísimas. Vamos a ver entonces cómo sería eso en el sistema diédrico. Representamos la recta y cogemos el punto de cota 3, un punto cualquiera. Entonces fijaros que aquí trabajamos en el dibujo técnico y en los sistemas de representación, la geometría descriptiva, con transformaciones. O si estamos transformando algo que es espacial, que yo lo doy en sistema solométrico, esta representación, de manera que los planos estos están acotados por líneas paralelas, y de repente esto lo transformo en dos proyecciones de la recta, y esa transformación, transformar en geometría, es pasar de unos puntos a otros, ¿no? Entonces esa transformación, cuando hago este giro y proyecto la recta tiene, si bajo este punto, esta proyección de este punto, y si hago aquí una perpendicular, esta proyección. Eso quiere decir que las proyecciones de esa recta serán esta y esta, ¿vale? Entonces, esta proyección, voy a llamar a la recta A, esta proyección es A1 y esta es A2. Y luego esta es la traza de la recta, que es donde corta el plano horizontal, y la traza vertical, ¿vale? Entonces tengo las dos proyecciones, por ejemplo así, con sus dos trazas, ¿vale? Eso quiere decir que si yo giro esto, así, lo podéis hacer en papel, ya que esto es pura papiroflexia. Si giro esto tiene esta cota, quiere decir que la recta viene de aquí a aquí, ¿vale? Y visto desde arriba, pues se ve según esta línea. Y visto frontalmente, se ve según esta línea que he girado mediante un ángulo de 90, ¿vale? Y ahora el punto me dice que tiene altura 3, lo coloco aquí, por ejemplo, en un sitio cualquiera. Por ejemplo, podría ser este punto. Este punto queda definido con dos proyecciones. Si quiero lo coloco aquí, o si quiero lo desplazo, eso es igual, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Si yo trazo un plano horizontal por el punto, pues el plano horizontal viene por aquí y corta aquí. Eso quiere decir que la proyección del punto tiene que estar ahí, por lo que decíamos antes, ¿no? Entonces bajo este punto mediante una línea vertical y aquí tenemos entonces las dos proyecciones del punto P1
P sub 2. Ahora efectivamente sabemos que ese punto pertenece a la recta porque las proyecciones del punto están en las proyecciones de la recta y esa es condición indispensable, ¿no? La recíproca es cierta. Quiere decir que si un punto pertenece a una recta, está en sus proyecciones. Recíprocamente una recta pasa por un punto si realmente pasa por las proyecciones del punto, ¿vale? Y la recta la definimos también con sus proyecciones A sub 1, A sub 2, y luego la traza horizontal, como se llama A, pues solemos poner H sub A, y aquí V sub A, traza vertical V sub A, que son los puntos de corte de la recta con los dos planos de proyección, ¿vale? Bueno, pues eso sería la representación de un punto con una cota dada, de manera que ese punto pertenece a la recta, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora otro caso, es el caso de un punto que incide en una recta, o también una recta que incide en un punto. Aquí hicimos directamente el punto de cota 3, ¿no? También podríamos decir el punto de alejamiento dado, ¿no? Alejamiento quiere decir cuánto se aleja del plano vertical. Por ejemplo, un punto que pasara por este plano. Por este plano. Lógicamente, si pongo aquí el plano, va a cortar en el cuarto cuadrante, que es este. Entonces, aquí vamos a evitar salir del primer cuadrante para no complicar las cosas, ¿no? Entonces, tendría que traer pues, el alejamiento más hacia aquí, hacia adentro, ¿no? Entonces, imaginando que ahora cojo un plano de alejamiento, esto es 3, pues por ejemplo 1,5 por aquí. Entonces, por ejemplo, un punto que quede alejado 1,5. ¿Dónde corta la recta? Pues lo mismo. Aquí tengo 3, cojo la mitad, entonces vendrá por aquí. ¿Vale? Entonces, necesariamente es un plano. Vamos a hacerlo en el espacio ya, quitando todo eso para no enmarañar las cosas. Ahora me dan el caso inverso. Me dan el caso en el que el punto queda definido solo por su alejamiento. Entonces, tengo los dos planos de proyección, tengo la recta. Y ahora el plano que cojo, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba el plano? Esto queda 1,5 y este podría ser el plano. Un plano paralelo al plano vertical. ¿Vale? ¿Cómo se llamaba? Es un plano que queda paralelo, entonces es un plano frontal, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces quitamos esto, dejamos solo la recta, quitamos el punto azul para no liar y ya nos quedamos con un punto de alejamiento. Recordad que esta medida es el alejamiento, la distancia del plano vertical. Esto es el alejamiento, ¿vale? Y me dicen que el alejamiento es 1,5, ¿vale? Bueno, pues en eso ya puedo trazar la recta roja, trazo la línea de tierra, que es esta línea de intersección de los dos planos, represento las dos proyecciones de la recta, A sub 1, A sub 2, A sub 1, y aquí por ejemplo cojo la traza, A sub 2, y ahora la línea de tierra, y ahora por último tengo un punto que se aleja 1,5, o sea que va a quedar exactamente a una distancia aquí de 1,5. Y un plano que es frontal pasa exactamente esta distancia de 1,5 de la línea de tierra, ¿vale? Entonces, como pasa por aquí, necesariamente aquí estará el punto, ¿vale? Se ve, ¿no? Bueno, y como tiene ahí la proyección, y decíamos que las proyecciones de un punto siempre tenían las dos proyecciones alineadas, necesariamente la proyección la proyección en planta, P sub 1, y la proyección en alzado quedará aquí, P sub 2, ¿vale? Efectivamente, donde este plano corta a la recta, pensemos que, por ejemplo, es este punto, necesariamente este punto va a coincidir en planta con la proyección de la recta, ¿vale? Mientras que como tiene aquí la proyección en planta y decíamos que las dos proyecciones estaban alineadas y al mismo tiempo debe pertenecer a esta proyección, no puede estar en otro lado que si hago una vertical en el punto de corte. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos entonces ya un punto que pasa por una recta con un alejamiento dado y con una cota dada, ¿vale? Vamos a ver ahora, por ejemplo, vamos a variar y pensar en planos. ¿Cuándo una recta pertenece a un plano? Si yo, por ejemplo, dibujo en diélico los dos planos de proyección y ahora dibujo, por ejemplo, un plano, pongamos por caso, ¿alguien sabe cómo se llamaba este plano? Plano oblicuo, ¿no? Si yo, por ejemplo, cojo esta recta, que viene de aquí a aquí, esa recta pertenece al plano.
Como veis, esto es visual. Otra cosa es que ahora empecemos a deducir. Pero esa recta no puede pertenecer al plano, porque si una recta pertenece a un plano, por ejemplo, en este plano, esta recta pertenece al plano, la que pasa por aquí, todos los puntos de la recta pertenecen a todos los puntos del plano, ¿no? O sea que no puede tener algún punto fuera. Y aquí vemos que efectivamente estas son las trazas de la recta y vemos que este punto ya no pertenece al plano, ya que el plano tiene aquí sus trazas. Recordad que las trazas son las líneas de corte con los dos planos de proyección, ¿no? Entonces, para que una recta pertenezca a un plano, lo único que hay que hacer es que las proyecciones de la recta, podemos definirlo más fácil, las trazas de la recta pertenecen a las trazas del plano, ¿vale? Nada más. O sea que esta segunda sí que pertenece, ¿no? La recta Y, taxativamente, solo visualmente ya vemos que pertenece. ¿Por qué? Porque como este punto pertenece a la traza del plano y esta traza de la recta a la traza del plano, pertenece, ¿vale? Porque una recta queda definida por dos puntos, ¿vale? Un axioma básico de la geometría. Entonces, si dos puntos del plano ya definen la recta, necesariamente al ser del plano esta recta pertenece al plano, ¿vale? Bueno, vamos a ver entonces ese ejercicio en el espacio, o perdón, en Jerry. En el espacio lo tenemos ahí. Entonces tenemos la línea de piedra, intersección de los dos planos, que es esta de aquí, representadas por dos segmentos en el sistema que utilizamos en Europa. Por ejemplo, en el sistema americano la representan de manera que al llegar al final hacen aquí dos segmentos y luego hacen esto. Tenemos nuestras propias normativas. El dibujo técnico debería ser un lenguaje universal, pero bueno, tiene pequeñas variantes de un continente a otro, ¿no? Si bien tenemos 1000 lenguas distintas y a veces esto es una torre de Babel, en dibujo técnico podemos coger un libro de sistema americano, lo vamos a entender rápidamente. La planta y alzado las vamos a ver invertidas, por ejemplo, ¿no? O sea, donde nosotros ponemos la planta, si le llamamos así a su sistema, que tampoco se llamaría así, ¿no? Bueno, vamos a representar entonces el plano. El plano queda definido por sus dos trazas. Las dos trazas son las intersecciones con los planos horizontal y vertical. Podemos poner alfa 1, alfa 2 o si queremos, si preferimos, H, como es una recta, H minúscula, alfa y V minúscula, alfa. Si queremos así o así. Vale. Si nos guiamos con H y V, pues hacemos alfa 1, alfa 2 y ya lo entendemos. Alfa 1, alfa 2. Bueno, y por último, dos puntos de las trazas, por ejemplo este y este. Una recta tiene su proyección, este punto lo tiene aquí, la proyección, y este punto lo tiene aquí. Por lo tanto, la recta que pasa por ese plano es esta. La vamos a llamar, por ejemplo, I su 1 y su 2. Efectivamente, esa recta pertenece al plano porque tiene sus trazas contenidas en las trazas del plano, ¿vale? Y esa es la teoría. ¿De acuerdo? Bueno, un ejercicio básico de incidencia. Si ahora cojo este mismo plano y digo representar todas las rectas posibles que puedo meter en un plano oblicuo. Lógicamente son infinitas, pero me refiero a una de cada una, ¿vale? Por ejemplo, una frontal, una oblicua, etcétera, ¿vale? Vamos a ver eso. Entonces, el ejercicio sería, dado un plano oblicuo, representar todas las rectas que caben en él, que sean distintas, o sea, una de cada, ¿no? Cuando decimos todas las rectas, en geometría es como cuando decimos la distancia de un punto a otro, se entiende que es la menor. El ángulo entre dos rectas es la menor también, ya que en realidad la distancia ahí a Carballino, pues 30 kilómetros, pero depende por dónde vayamos y depende del tamaño de la regla que lo mida, ¿no? Una geometría fractal moderna. Si la regla es pequeñísima, para nosotros de aquí a allá hay 30 kilómetros. Para una hormiga, a lo mejor hay 400 kilómetros, porque va a ir recorriendo todo el terreno irregular, ¿no? Bueno, pues aquí es igual. Distancia mínima, ese tipo de cosas en geometría. La mínima. Aquí decimos rectas posibles de un plano oblicuo. Entonces, dibujamos el plano. Dibujad siempre en el espacio. Incluso os diría que doblaréis los papeles para ver un caso práctico, ¿no? Podéis poner ahí un plano oblicuo con un trozo de papel. El plano oblicuo será un triángulo que colocáis aquí. Y este triángulo corta a los tres planos de proyección según esas trazas, ¿vale? Entonces tenemos alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces, para saber rápidamente todas las
rectas distintas que pasan por aquí, ya tenemos tres realmente. Tenemos aquí una frontal, en este caso pasa por el plano vertical, una horizontal y una de perfil, ¿no? Eso quiere decir que por un punto cualquiera, por ejemplo por este, puedo hacer las tres direcciones estas. Entonces, si hago esta dirección horizontal, ya tengo ahí una recta horizontal, ¿vale? O sea que esta sería la recta axis horizontal. Vale. Si hago por el punto, y cojo un punto para que se vea más claro, ¿no? Una paralela alfa sub 2, pues tengo entonces, por ejemplo esta, tengo una recta frontal, ¿no? Voy a poner F. Y por último, si hago una recta paralela a esta, tengo una recta, que alguien me lo diga, una recta paralela a alfa sub 3, una recta de perfil, ¿vale? Igual que el plano de perfil. Ya tengo tres líneas, ¿no? Vamos a ver si cabe alguna más, ¿no? Entonces, otra forma de saber si cabe alguna más, pues sería, imaginamos en el espacio y empezamos a girar por el punto este. Entonces, fijaros que si hago así, pues ya tengo una recta oblicua, ¿no? Por ejemplo, esta, una recta oblicua. Voy a llamar O. Vale, sigo girando, casi todas son oblicuas. ¿Puedo hacer una paralela a la línea de tierra? No, pero es un plano oblicuo. Sigo girando hacia aquí, sigue siendo oblicua. Bueno, parece que ya no hay más, ¿no? A veces es fácil que se escape alguna, ¿no? Bueno, vamos entonces a representarla en diédrico, todas las posibles rectas del plano oblicuo. Entonces tengo la línea de tierra, tengo el plano oblicuo, el plano rojo alfa 1, alfa 2. Si queréis, pues también representáis el perfil. Recordad que girábamos ese plano, el fundamento sería girar este plano hasta hacerlo coincidir con este de aquí. Eso quiere decir que esta medida la paso mediante un giro aquí, haciendo centro en este punto de intersección, hago este arco y tengo entonces aquí alfa 3. De manera que ahora puedo girar esto y girar esto, si corto este trozo, y ya tengo los tres triángulos, ¿no?, que me definen el plano, ¿vale? Bueno, tengo las tres rectas y cojo un punto del plano. Un punto pertenece a un plano si pertenece a una recta del plano, acabamos de ver, ¿no? Pues por ejemplo, una recta horizontal sería esta, pertenece al plano. El punto, por ejemplo, que sea este, pertenece al plano porque pertenece a una recta del plano. Ya tenemos entonces otra teoría. Un punto pertenece a un plano cuando pertenece a una recta del plano, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿no? El punto P pertenece al plano alfa porque pertenece a una recta de ese plano. Y, lógicamente, aquí tenemos una traza y como estas son dos líneas paralelas se cortan en infinito. Tienen un punto común, luego se cortan, ¿no? Si se cortan o no en infinito ya será una cuestión un poco discutible, pero bueno, en sentido estricto, si no se cortan, si consideramos que no se cortan, pues bueno, al decir que son paralelas y en la misma dirección, tiene un punto impropio común, ¿no? Bueno, tenemos ya una recta horizontal, ¿no? La primera que teníamos ahí, H sub 1, H sub 2. Para no liar las cosas ya no hago la tercera proyección, ¿vale? Vamos a hacer ahora otra que sea paralela a esta, es la recta frontal. La recta frontal pasará por aquí. Corta aquí, entonces levanto una vertical. Lógicamente este punto, bueno, esta recta, si esto tuviera ángulos iguales en teoría debería coincidir, pero bueno, no tiene por qué tener ángulos iguales. Hacemos esta línea y tenemos ya la frontal, F1, F2. Bueno, o sea que debe pasar por el punto, o sea que será una recta que tiene esta representación, F sub 1, F sub 2. Vale. Debe pasar por el punto y por supuesto que este punto de la recta lo tiene en la traza del plano y esta línea es paralela a esta. Vale. O sea que esas serían las condiciones para esa recta, porque hay un teorema de geometría que demuestra que si yo hago en este plano un corte y el plano de corte es paralelo a este, los planos de corte producen secciones paralelas, ¿vale? Un teorema que se utiliza continuamente en dibujo para 20.000 cosas. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? O sea que si yo cojo un plano frontal que es paralelo al vertical, al cortar el plano rojo, pues me va a cortar con una línea que es paralela
a esta de aquí. Estas dos serán paralelas siempre, ¿vale? Bueno, tenemos la frontal, tenemos la horizontal, tenemos, por ejemplo, una oblicua, voy a poner aquí, así, corta aquí, pues bajo este punto y pasa por estos dos, ¿no? Recta oblicua, OSU1, OSU2. Bueno, ahí hay mucha línea, vamos a ponerlas en otro lado. Entonces, cojo ahora aquí otra vez el plano oblicuo y tengo aquí la representación en el perfil de alfa su 3, alfa su 2, alfa su 1, alfa su 3 y la línea de tierra. Bueno, decíamos ahora que por el punto que pertenecía al plano, pues pertenecería al plano, entonces pasaría, por ejemplo, por aquí, bajo aquí una vertical y hago aquí una paralela a esta y tengo el punto. O sea que porque pertenece a esta recta horizontal que pertenece al plano. Entonces, otra recta que teníamos, por ejemplo, era una recta de perfil, era esta, la roja esta, lo que llamaremos P. Bueno, pues según eso, si hago una recta de perfil, represento también aquí el punto en el perfil para que se vea más claro. Represento aquí esto, lo giro y tengo aquí ya el punto en el perfil, ¿vale? Voy a llamar P su 1, P su 2 y P su 3. Recordad que son mayúsculas, ¿no? Bueno, pues esta recta será paralela a esta de aquí, eso quiere decir que por este punto tendré que hacer una línea paralela a alfa su 3. Aquí tengo ya la recta de perfil, ¿vale? Y necesariamente, si trazo por aquí una horizontal, corta aquí, y si hago aquí este giro, pues necesariamente esto, si está bien dibujado, tendría que caer aquí en la traza del plano, ¿vale? Porque es una recta que pertenece al plano, o sea que este punto y este debe pertenecer ambos a las trazas del plano, o sea que pertenecerá aquí y pertenecerá aquí, ¿vale? Bueno, pues esa es la solución a la recta de perfil y parece que ya están todas, ¿no? Tenemos la de perfil paralela a esta, la horizontal paralela a esta, pues la de perfil horizontal tenemos una oblicua y tenemos la frontal, ¿no? Vale. Bueno, no sé si hay alguna duda de este ejercicio. ¿Cuál es la recta de punta? La recta de punta es aquella que es perpendicular al plano vertical, sería como una punta clavada en la pared, ¿no? Lógicamente meterla aquí es imposible, totalmente imposible, ¿no? No puedes meterla ahí, ¿no? La podrías meter pues, en todos los planos que giran por esa recta, por ejemplo, uno horizontal, uno de perfil, uno de canto, en fin, pero poco más, ¿no? Bueno, vamos a ver algún ejercicio más y ya concluimos. ¿Qué hora es ahora? Bueno. Son las láminas de cada día, para hacerlas mejor. La de hoy, por ejemplo, la presentáis siempre al día siguiente, si no, esto es la locura, ¿no? Aparte, yo si alguien lo quiere hacer más detallado. Bueno, sabemos ya cuando un punto pertenece a un plano, cuando un punto pasa por una recta, recíprocamente, cuando la recta pasa por el punto, etc. Vamos a ver ahora, por ejemplo, el caso de este plano. A ver si alguien me dice cómo se llama. Este plano que viene una línea oblicua y esta es perpendicular a la línea de tierra. Eso quiere decir que por aquí también será paralelo esta línea a esta. Vale. ¿Cómo se llama este plano? Plano de canto o proyectante vertical. Vale. Entonces, fijaros que esta traza es oblicua. Aquí lo voy a poner en rojo o en azul para que se vea diferenciado. Esta traza oblicua con un ángulo que me pueden dar, por ejemplo, 50 grados o lo que sea. Y esta otra traza es vertical. Alfa 1, alfa 2. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces, que alguien me diga qué tipo de rectas puedo meter ahí. O sea, qué rectas pueden pasar por ese plano. Pues lo que dice una recta de punta, aquí sí que la puedo meter, ¿no? Imaginaros, esto es perpendicular a este plano, por eso decimos también que es proyectante vertical, mientras que un proyectante horizontal sería aquel vertical, por ejemplo este. Este es un plano vertical, ¿no? Y por eso decimos que se proyecta sobre el horizontal, proyectante horizontal, mientras que este es proyectante vertical. Pero bueno, recordad lo del plano de canto,
pues a lo mejor por el tema de un piano, que también tiene una madera así inclinada, recordad el canto con el piano, etc. Bueno, vamos a ver entonces las rectas que pueden pasar por ahí. Pues por ejemplo la recta de punta puede, ¿no? Porque es paralela a esta. Por ejemplo una recta paralela a esta, pues también. Entonces tenemos una paralela a esta, pero también lo es a esta, con lo cual ya esta pues cumpliría las dos condiciones. Por ejemplo, una oblicua. ¿Cabe alguna más ahí, distinta? Pues sí, porque si yo sigo girando esta, bueno, tengo aquí ya una recta. ¿Cómo se llamaba esta? Frontal, ¿no? Tendría aquí otro tipo de oblicua que corta en el cuarto cuadrante, difícil de representar. Dijimos que lo íbamos a dejar, lo del cuarto cuadrante. Recordad en todo caso que si cortara en el cuarto cuadrante, las trazas de una recta que corta en el cuarto cuadrante es a su 1, a su 2, prolongábamos esto y bajábamos una vertical. Ahí teníamos una traza, la vertical y la horizontal. Bueno, tenemos entonces esta oblicua, la otra oblicua que sale en el cuarto cuadrante. Tenemos esta. Entonces parece que, como tenemos aquí la de punta, que ya no va a haber más posibilidades. Ya tenemos ahí todas las posibilidades. Entonces, representamos ahí en el plano de canto, tenemos la recta de punta, vamos a llamarla P. Pues, tenemos aquí el punto, y entonces tenemos P sub 1 y P sub 2, que en este caso es un punto solo, ¿vale? Son las proyecciones de una recta de punta, ¿vale? Una recta frontal, pues será esta, vamos a llamarla F. Pues tenemos, fijaros que es paralela a esta. Al proyectarla coincide con esta. Eso quiere decir que F sub 2 va a coincidir con alfa sub 2. Ponemos este símbolo, F sub 2 coincidente con alfa sub 2, ¿vale? Quiere decir que coincide. Tenemos ahora la oblicua. Pues fijaros que tenemos aquí un punto en esta traza y otro en esta. Entonces ya podemos decir, bueno, pues cojo aquí el punto y por ejemplo este. Recta que pasa por esos dos puntos, bajo una vertical, aquí ya la tengo, con lo cual la recta sería esta, recta oblicua O sub 1, O sub 2. Fijaros que también coincide con F sub 2 y con alfa sub 2. Entonces, O sub 2 coincidente con F sub 2 y alfa sub 2, ¿no? Ya tengo ahí las tres líneas distintas que pertenecen a un plano proyectante vertical o plano de canto, ¿no? Si ahora me dicen, representa un punto que pertenezca a ese plano. Bueno, pues cojo un punto cualquiera de estas rectas. Bueno, me falta esta, la frontal. Entonces hago la frontal, la tengo por aquí, ¿no? Bueno, entonces hago, por ejemplo, cojo un punto cualquiera, la traza de la recta, y fijaros que esta línea, aquí tiene una proyección horizontal, F sub 1, mientras que aquí la proyección vertical coincide con alfa sub 2. Bueno, tengo aquí F sub 2, ya lo había representado entonces. Tengo P sub 1, bueno, no lo había representado, según ver. Bueno, tengo aquí F sub 1 y F sub 2 que coincide con alfa sub 2 y es esto, ¿vale? O sea que esta será una recta frontal, esta proyección y esta, ¿vale? Como vemos que el plano de canto coinciden, hay muchas cosas, ¿no? Y ahora me dicen, un punto de este plano. Bueno, pues aquí tengo la intersección de estas dos rectas, es la intersección de una recta de punta y una frontal, ¿no? Bueno, pues aquí vemos ya la intersección, cuya proyección del punto queda aquí, ¿no? Entonces este punto de intersección I sub 1 y I sub 2 es en realidad un punto de ese plano. En realidad ese plano, todos los puntos que cojáis, todos, van a tener siempre las proyecciones, si os fijáis, en este caso sobre la recta, pero en el alzado van a quedar sobre esta línea. O sea que en realidad, si represento el plano, con la perpendicular, todos los puntos que tienen en el alzado aquí la proyección, necesariamente esos puntos pertenecen a ese plano, ¿vale? O sea que el punto A sub 1, A sub 2 pertenece a ese plano, el punto B sub 1, B sub 2 también, etcétera, ¿vale? Aquí B sub 2. Todos esos puntos pertenecen a ese plano proyectante vertical, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo más de, por ejemplo, puntos y rectas pertenecientes a planos. Vamos a coger, por ejemplo, un plano paralelo a la línea de tierra, ¿no? Bueno, ya lo dice la palabra, es paralelo a la línea de tierra, entonces necesariamente las dos trazas del plano serán paralelas a esta recta, ¿no? Si hago las dos trazas paralelas a esta recta, por ejemplo esta es paralela a esta recta,
y esta también. Me podrían decir que el plano tiene cierto ángulo con el horizontal, ¿no? Por ejemplo. Rectas de ese plano, pura intuición. Una recta oblicua, cojo 2 puntos y yo tengo ahí una oblicua. Una paralela a esta, recta de perfil, ¿no? Una paralela a esta, recta horizontal. Hay más, bueno, si sigo girando tengo la oblicua, aquí tengo la horizontal, tengo la de perfil que es paralela a esta, parece que en principio pues no habría más, ¿no? Bueno, representamos entonces estas 3 líneas. Esta es la recta oblicua, esta es la recta de perfil y esta es la recta horizontal, ¿vale? Y un punto de ese plano, pues aquí mismo, la intersección de esas 2 rectas, ¿vale? Tengo entonces la línea de tierra, intersección de plano horizontal y plano vertical, marco la línea de tierra. Tengo ahora las 2 trazas horizontal y vertical del plano paralelo a la línea de tierra, alfa su 1, alfa su 2. Para saber el ángulo que tiene este plano respecto al plano horizontal, podría aquí representarlo en el perfil y veo que este es el ángulo, ¿vale? El ángulo beta, ¿de acuerdo? Bueno, y por último tenemos una línea de perfil, pues tiene aquí una traza, tiene aquí la otra, o sea que será esta, ¿no? Perpendicular a la línea de tierra. P su 2, P su 1, ¿no? Y aquí tendrá P su 3, si lo representamos, coincidente con alfa su 3, ¿vale? O sea que P su 3 coincide con alfa su 3, ¿vale? O sea que esa es la recta de perfil, paralela a esta recta. Tenemos la línea oblicua, pues viene de este punto a este, o sea, de este punto a este. Bajo vertical, levanto vertical, esta es la recta oblicua, O su 1, O su 2. Bueno, tenemos la de perfil, la oblicua y la horizontal. Aquí sí que tengo que hacer perfil, porque si digo que esta es la horizontal, H su 2, ¿dónde pongo H su 1? Pues necesito realmente trabajar con el perfil. ¿Por qué? Pues si yo traigo esto aquí, lo prolongo, proyecto este punto, lo bajo, lo giro, ahora sé que realmente está aquí, H su 1. O sea que aquí sí que necesito el perfil para representar la recta horizontal. Sé que esa recta pertenece al plano porque realmente una vez que la trazo hasta el final, pues este punto pertenece a la traza del perfil, ¿vale? Ni que decir tiene que H su 2 es paralelo a alfa su 2 y H su 1 a alfa su 1, ¿vale? Bueno, pues tenemos ahí rectas pertenecientes a un plano paralelo a la línea de piedra y vamos a hacer un último plano, un plano bisector, que es aquel que pasa por la línea de piedra de manera que biseca el primer cuadrante, llamamos primer bisector. Bueno, entonces vamos a representar, decimos que es un plano que pasa por la línea de tierra, ¿vale? Y en este caso, como es bisector, no solo pasa por la línea de tierra, sino que deja aquí un ángulo igual con ambos planos, o sea que esto es 45 y esto es 45, ¿vale? Decimos que es el primer bisector, pasa también por el tercer cuadrante, por allí detrás, mientras que, si considero aquí ya los planos de proyección, el segundo bisector será este. Pero como vamos a trabajar solo en el primer cuadrante, solo vamos a trabajar con el primer bisector, ¿vale? Bueno, pues las rectas que caben ahí, pues podría ser, por ejemplo, una recta horizontal. Pero esta recta es una recta, decimos que es paralela a la línea de tierra, también es horizontal, pero más específicamente es paralela a la línea de tierra, ¿vale? Ya que horizontal de forma genérica, pues es cuando tiene cierto ángulo con el plano vertical. Por ejemplo, esta será una recta horizontal, H su 1, H su 2, ¿no? Bueno, tenemos entonces una recta que es paralela a la línea de tierra. Podemos hacer una recta también que pasa por la línea de tierra, por ejemplo en esta. Esta recta pasa por la línea de tierra. Al mismo tiempo es una recta oblicua, ¿no? Vale.
Bueno, vamos a representar esas dos rectas. Tenemos también una recta de perfil. Podría ser una paralela a esta. Vamos a ponerla aquí. Vale. Entonces parece que ya no hay más, porque tenemos esta, la de perfil, que es paralela a este plano. Tenemos la oblicua, tenemos la horizontal y parece que no caben más, ¿no? Pero esto es fácil que la forma de intentar de que no se nos olvide alguna será pues, construirnos la maqueta, el papel y empezar a girar la recta, ¿no? Entonces empezamos a girar y vemos los casos posibles, ¿no? Entonces representamos la línea de piedra, representamos el plano, necesitamos el perfil, que es esta línea de intersección. Las trazas del plano serán esta, horizontal y vertical, o sea que ya podemos escribir alfa 1 coincidente con alfa 2 y alfa 3 es esta, que es la bisectriz de estos dos ejes, ¿vale? O sea que esto será alfa 3. Bueno, pues tenemos entonces, si os fijáis, una recta que es paralela a la línea de tierra, voy a marcarla aquí, la recta paralela a la línea de tierra podría ser esta. Proyecto estos puntos, proyecto esto, y veis que efectivamente esta distancia es igual que esta, o sea que la cota es igual al alejamiento. Por tanto, la recta tendrá igual distancia aquí que aquí. Vale. O sea que esto será la recta horizontal, H1, H2. Y aquí tiene un punto, H3. O sea que será esta recta. Esta recta es la horizontal. Vale. Ahora tenemos, por ejemplo, una recta oblicua. Pues podría ser, por ejemplo, esta. Vamos a representarla ya que está en esta dirección. Viene por aquí. Entonces la clave es, si yo, por ejemplo, inclino esto, pues necesariamente como esto forma 45 grados, tendrá el mismo ángulo aquí que el mismo ángulo aquí. ¿Vale? ¿Cabría que no tuviera el mismo ángulo? Pues si os fijáis en una recta que pasa por un plano bisector, coloque como la coloque, como forman ángulos iguales, pues en realidad esta línea tiene igual proyección en planta que en alzado. O sea que este ángulo, voy a llamarlo phi, es igual a epsilon, ¿vale? Pues necesariamente esos dos ángulos son iguales. Bueno, pues esa recta pertenece ya al plano y tiene la tercera proyección coincidente con esto. O sea que en realidad siempre las proyecciones las van a tener aquí coincidentes en este plano, ¿no? Los llamamos recta oblicua. Bueno, es una recta que pasa por la línea de tierra. El símbolo de pasa es este, incide en la línea de tierra. Vale. Entonces, lo que pasa es que aquí podemos L2, L1. Vamos a poner la minúscula, según el convenio, para rectas, L1, L2 y L3 coincidente con alfa 3. ¿Vale? Bueno, tenemos ya entonces la recta oblicua, que forma iguales ángulos porque pertenece al bisector. Tenemos la recta horizontal, que tiene igual cota que igual alejamiento. Y nos queda una recta de perfil. Si os fijáis, la recta de perfil es una paralela a esta. Entonces sus dos proyecciones serán una perpendicular, otra perpendicular, y aquí coincide con esta, siempre coincide con esa, ¿no? Es la recta de perfil. P3, P1, P2, vale. De acuerdo. Bueno, vamos por último a hacer un ejercicio ya y concluimos. Dado un plano paralelo a la línea de tierra, lo tenemos aquí, representar un punto de ese plano, ¿no? Lógicamente, si tengo aquí el punto, no sé si pertenece al plano. La condición es que pase por una recta del plano. Entonces, si hago una recta oblicua, por ejemplo esta recta pertenece al plano porque tiene sus trazas en las trazas del plano y pasa por el punto. Necesariamente ese punto va a pertenecer al plano, ¿no? Vale. Entonces represento la recta oblicua. Ahí no representé ninguna oblicua, me faltaba la oblicua, bueno, esta era la de perfil, esta pasaba por la línea de tierra. Como era también oblicua, no puse la oblicua, pero bueno, vamos a hacer la oblicua. La oblicua, ojo, por ejemplo, bueno, pasa por aquí. En este caso tenemos un plano distinto a este, ¿no? Este es un plano que pasa por la línea de tierra y este es paralelo a la línea de tierra, ¿no? Este lo vimos antes, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, un plano que es paralelo a la línea de tierra, pues será así, ¿no? Tiene sus trazas. Por ejemplo, esta tiene
parece que mayor cota que alejamiento esta traza, ¿no? O sea que la cota aquí es mayor que el alejamiento de las trazas, ¿no? Alfa 1, alfa 2, ¿no? Bueno, pues en punto de ese plano podríamos hacer el perfil y ya no hacíamos esta recta, o podemos directamente hacer la recta A1, A2 y representar un punto de esa recta. Un punto de esa recta pues podría ser, por ejemplo, este. Por lo cual ese punto pertenece al plano, ¿no? Bueno, también podríamos hacer el perfil y verlo en el perfil, ¿no? O sea que en realidad tengo el plano, tengo el perfil aquí, alfa 1, alfa 2, línea de tierra y alfa 3. Entonces el punto debe pertenecer al perfil, por ejemplo aquí. Entonces este punto P sub 3 lo proyecto aquí, lo proyecto por aquí. Por lo tanto este punto, por ejemplo, este, un aleatorio sobre estas dos líneas, pertenece necesariamente a ese plano, ¿vale? O sea que el perfil me define también que efectivamente ese punto pertenece a ese plano, ¿vale? O sea que podría hacer una recta de ese plano o podría hacer, por ejemplo, el perfil y ver aquí en el perfil que pertenece, ¿no? Ya debe ser las 10, ¿no? Son las 10. Sí. Porque, bueno, yo cuando daba dibujo técnico, las trazas las nombrábamos diferentes.